Bueno, muy buenas tardes. Agradezco infinitamente a Gabriel la invitación. Bueno, es la primera vez que yo voy a compartir con personas que están y son responsables del tema de la cultura propiamente tal. Y con Daniel hemos tratado de hacerlo lo más dinámico posible y les vamos a contar un poquito la estructura de lo que vamos a realizar. Vamos a también a completar un poquito la presentación. ¿Por qué desde la presentación nuestra nos interesa el trabajo comunitario y por qué en mí aparece el tema de la sistematización? También se va a presentar Daniel cómo fue haciendo esto de la gestión cultural y su trabajo y qué ha significado para él esto. Después va a presentar un poco el trabajo con los niños, cómo él logra insertarse a través de la comunidad a partir del trabajo con niños, y después va a presentar cómo él trabaja su método para poder sistematizar todo lo que fue la gestión cultural de la comuna de Los Prados. Y posteriormente vamos a analizar cuál es la relación entre comunidad, cultura y sistematización. Ya esa es como la línea. Dentro de las últimas líneas, algo que yo me voy a abocar mucho es al tema de lo ético y lo político en la gestión cultural. Porque vamos a ver un poco la sistematización y la raíz que tiene en América Latina, y nos vamos a dar cuenta de que la gestión cultural o el trabajo cultural y la participación comunitaria tiene que exponer delante y no invisibilizarlo el tema de lo ético y lo político. ¿Qué tipo de ética? ¿Por qué la ética y cómo se inserta realmente la ética? Asimismo la política. Así que... Quería partir con un breve video para situarnos un poco en el tema de la participación cultural, que es un tema muy amplio. Por participación y por cultura se pueden entender muchas cosas. A ver, qué es lo que me inspira a ver que mi cuerpo respira, me inspira el silencio del sol cuando ilumina, me siento bien de vivir una vida, me inspira la risa, una leve brisa, el olor a limpio de una nueva camisa, me inspira la gente sencilla, que un roble venga de una pequeña semilla, me inspira una tina al igual que una trilla, una vida vivida con ganas, la gente que ama, hombre o mujer, bellos de alma, puros, sinceros, no olvido la palma de mi mano, la ley del karma y que somos hermanos y que nada falta, me inspira mirar para arriba, vista a la deriva, ver cómo se derriba mi mente esculpida, amigo, amiga, me inspira verte, me inspira la muerte, la idea de suerte, créeme que siempre quiero quererte, me inspira esta oportunidad de decírtelo de frente, te quiero, te quiero, te quiero. ¿Su nombre? Nicolás. ¿Cuál es tu nombre? David. ¿Y cuál dirías tú que es tu mejor talento? Lo que mejor te sale. Bailar. Jugar fútbol. Jugar fútbol. Jugar con los muñecos. Voy a pasarme los días. Ir al colegio. Bailar. Bailar. ¿Bien? Sí. ¿Cuál es tu color favorito? Negro con blanco. Modelar. Jugar. Jugar. ¿Qué te gusta jugar? ¿Tu juego favorito? Estamos en concurso. Atento. ¿A las muñecas? ¿Las Barbie? No. ¿Cuáles? El que está sin mano de sombrero va a salir. Semanas antes de que empezáramos este trabajo, habían venido del Sename a buscar unos niños por abandono y no se los pudieron llevar porque se los estaban tirando por los techos. Y como todos se fueron de vacaciones en la municipalidad, yo entré en febrero, me dijeron, oye, ¿por qué no te hacía una intervención ahí? Y ya, pues dije, y me metí con otros dos colegas que conocí y nos fuimos a la población. ¿Y qué es lo que encontramos? Que estos niños se relacionaban en dos plazas, la Plaza Chilectra y la Palmera. Y los niños que eran de la Palmera no podían ir a la Plaza de la Chilectra, se los prohibían sus padres. Y aquellos que eran de la Chilectra no podían ir a la Palmera porque ambos consideraban que la otra plaza era muy, muy peligrosa. Entonces el trabajo se abocó simplemente a hacer actividades en ambas plazas.
Aparte, ocupábamos la plaza, que era un espacio, ¿no es cierto?, monopolizado por los narcotraficantes. Disculpa acá al videísta, el video yo lo hice viendo tutoriales de YouTube nomás, pero le puse harto empeño. Y fue como mi primera inserción en lo que era el trabajo de las municipalidades, ¿no? El tema de la participación se ha visto desde la óptica de muchos teóricos, siempre relacionado a los gobiernos locales, porque el nivel central está muy lejano, digamos, a la realidad de la gente. Ahí donde están los burócratas de la calle, los que tienen contacto con la gente, los que ven, digamos, a la cara a los pobladores. Y lo que ocurrió en el fondo fue que poco a poco me fui sumergiendo en una realidad que superaba, digamos, las posibilidades de pensar otro mundo, otra posibilidad. No sé bien cómo expresarlo, pero llegué y tenía 4 proyectos que nos estaban rendidos desde hace 5 años, de FNDR, Consejo de la Cultura, estábamos inhabilitados para postular a cualquier cosa. Tenía que llegar a resolver esas cosas, tenía que trabajar con todos los programas sociales, tenía que trabajar con los territoriales, tenía que trabajar con la gente de prevención de drogas, y todo esto en una jornada que es de oficina, pero el trabajo se hace en las noches y los fines de semana, y entonces uno empieza a sumergirse en una realidad que supera la ficción de alguna manera, donde empiezan a pasar un montón de cosas. Y empezamos a trabajar, y la pregunta que me hice, la anoté, fue: ¿cómo soy capaz yo de pensar algo que no me permite pensar? Una realidad que todo el tiempo me provoca hacer, porque siempre estoy apagando incendios, siempre tengo que estar resolviendo cosas. ¿Cómo lo pienso? ¿Cómo genero conocimiento a partir de esto? Porque fui conociendo un montón de dirigentes, un montón de funcionarios que llevan 40 años trabajando en la calle, haciendo cosas. ¿Cómo rescato esos conocimientos? ¿Cómo rescato esas prácticas? ¿Cómo genero algo a partir de eso? Y entonces fue que yo acudí a Cecilia Aguayo, famosa sistematizadora, reconocida a nivel latinoamericano, ¿cierto?, educadora popular. Dije, esta señora me va a poder ayudar. Ella no era del mundo de la cultura, muchas cosas del lenguaje que yo le presentaba quizás le eran ajenas, pero tenía una raigambre, digamos, en lo que era el trabajo comunitario. Y no es que la participación cultural tenga que ceñirse solamente al trabajo comunitario, pero las organizaciones de base tenían la particularidad que estaban orientadas hacia la acción colectiva, y por lo tanto me presentaban otra forma de participación que no tenía que ver con el consumo, que tenía que ver con significar el espacio, con ocupar el espacio, con construir redes, con escribir ellos, digamos, su propia vida, su propia población, cómo la querían, cómo podían ellos vincularse también con los gobiernos locales. Y en eso quisimos desarrollar esta investigación, que no se las voy a presentar entera porque para no darles la lata. Pero en fin. A ver. Les voy a contar un poco. Aquí. ¿Dónde nos insertábamos? Las organizaciones comunitarias fueron vitales durante los 80 para la reconquista de la democracia o para el comienzo de la transición democrática. Y hasta el día de hoy son, digamos, uno de los ejes vitales de las campañas de todos los partidos, desde el PC hasta la UDI. Sin embargo, cuando volvió la democracia, nunca fueron consultadas, como sí, por ejemplo, los sindicatos, para el diseño de políticas. Hoy día se han generado ciertos consejos de salud, consejos de seguridad, distintos espacios de participación donde se realizan consultas, ¿cierto? Son consejos con S, donde se le pide consejo a la gente, pero no existen con marco jurídico en Chile plataformas para que las organizaciones tengan capacidad de decidir sobre sus propios activos, sobre su propia realidad, sobre cómo ellos van a gestionar la cancha de fútbol, los estacionamientos, los parques, manejar recursos, presupuestos participativos. Hay iniciativas como muy incipientes de eso. Entonces la pregunta era cómo generábamos esa participación. Y en el contexto que me insertaba yo era ¿no es cierto?, que es un centro cultural que surge de esta medida bicentenario que genera la Urrutia con la presidenta Bachelet,
donde todas las comunas que tengan más de 50.000 habitantes y carezcan de una infraestructura de este tipo tienen derecho a tener un centro cultural, digamos, top internacional. Esto quiere decir un edificio de más de 3 millones de dólares, con un teatro para más de 500 personas, con estudio de grabación, con biblioteca, digamos, con buenas condiciones, financiada por el gobierno regional, pero que luego le corresponde al municipio administrar con fondos propios, que no tiene. Y a un costado del centro cultural, justo detrás, tenemos la población Santa Anita, ex campamento Che Guevara, uno de los campamentos más emblemáticos de la Unidad Popular, que fue devastado por la dictadura, hoy día también con tremendos niveles de hacinamiento, de narcotráfico y un montón de problemas, y estaban uno al lado del otro. ¿Cómo dialogaban esos espacios? ¿Cómo se insertaba, ¿no es cierto?, este espacio cultural y para qué servía en ese contexto, si no tenían absolutamente nada que ver con todo lo que lo rodeaba? Estaba toda la municipalidad, hasta la municipalidad parecía una choza al lado del centro cultural. Entonces, ¿qué tenía que hacer este espacio acá? ¿Qué podíamos hacer? Y surgieron este tipo de preguntas, como por ejemplo, cómo financiar la parrilla programática, qué tipo de procesos queríamos desencadenar con esta tremenda infraestructura y cómo nos queríamos vincular con el medio. Y se planteó desarrollar las líneas básicas que se trabajan en todos lados, ¿no es cierto? Patrimonio, desarrollo de artistas de excelencia, intervención en el espacio público. Este es un trabajo que hicimos con los pobladores para los 40 años del golpe. Trabajo comunitario constante y talleres que permitían generar público y digamos, construir una red de personas que empezaran a sentir como propio este centro cultural. ¿Y en qué realidad se insertaba, no es cierto? De los 97.000 habitantes, no se sabe en realidad cuántos habitantes hay en Lo Prado, porque el censo ustedes saben que fue un poco fallido, pero entre 97.000 y 105.000 personas que viven. De estas, 15.000 personas se encuentran bajo la línea de la pobreza. Tenemos una indigencia que afecta a más de 2.500 personas, 40% de los adultos mayores no tienen educación escolar completa, hay mucha deserción escolar y sin embargo todas las políticas están enfocadas en los colegios, no existen políticas para los niños que están fuera de los colegios y un tercio de la población presenta necesidades básicas de vivienda. De hecho es la comuna más hacinada de todo Chile y la sexta comuna urbana con peor nivel de vida según el ICBU, un informe de la Católica de Estudios Urbanos. Entonces, ¿por qué invertir plata en un centro cultural y no en más consultorios? ¿Por qué no mejorar los colegios que se están cayendo? ¿Qué sentido tenía la cultura? ¿Y por qué nosotros podíamos defender este espacio que rápidamente fue colonizado por todos? O sea, prácticamente todos los funcionarios municipales, todos los programas sociales, todos querían este espacio porque era muy imponente, ¿no? ¿Qué valor tenía la cultura? ¿Cómo podía defenderse? Y un poco desde la sistematización, desde el trabajo que hicimos, pudimos ver que habían dos elementos que marcaban la cultura lopradina. Por un lado, las formas de población. ¿Cómo se había poblado esta comuna? Con vivienda autoconstruida, es decir, gente que a través de loteo absolutamente irregulares habían llegado a este espacio, habían construido su casa, complejos habitacionales que habían sido construidos por cooperativas o por sindicatos, como la Vía Ecuador o la Vía Kennedy, casas Corby que tienen que ver con programas de vivienda social que se hicieron durante el gobierno de Frei Padre, principalmente, y las tomas de terreno, que fueron las más emblemáticas, ¿no? Como la Villa O'Higgins o el campamento Che Guevara. Cuando esto era Barranca estaba la Herminda de la Victoria, que fue por lejos la más famosa. Y todos estos tipos de población habían marcado la cultura popular porque de alguna u otra manera lo que tenían en común es que la manera que habían tenido de sobrevivir y de conseguir un espacio digno de vida era la organización. Habían organizaciones, ¿no es cierto?, como el Bloc de las Barrancas, habían un montón de organizaciones que permitían a estas personas resolver necesidades muy básicas que hoy día ya están resueltas, como agua potable, alcantarillado, electricidad, etcétera. Y al mismo tiempo ellos tenían que luchar por ser vistos porque estaban en la periferia, ¿no es cierto? En esos tiempos esto era prácticamente como pensar en ir al campo. Y por otra parte estaba, ¿no es cierto?, el jolgorio, las quintas del Creo, las chinganas, las casas de remolienda, todo lo que era la cultura popular, que sigue siendo, digamos, muy, muy vigente. Y en todo este
con fervor salieron este tipo de organizaciones, las políticas, que estaban orientadas a lograr, digamos, influenciar a la gestión local, los clubes sociales, que tenían, digamos, fines más bien asociativos, los clubes deportivos, que hasta el día de hoy, digamos, son tremendamente potentes en prácticamente todo el territorio nacional. De un club deportivo de Los Prados salió Valdivia, por ejemplo, y otro tipo de organizaciones que tenían fines específicos, como los comités de adelanto, los comités de allegados, centros juveniles, etc. Eso a nivel de contexto. Hicimos una convocación a todos los dirigentes, representantes de alguna organización que quisieran participar. La asistencia fue absolutamente voluntaria y asistieron 30 dirigentes, de los cuales 22 dejaron sus datos de manera voluntaria y consintieron que esta información fuera publicada y pudiéramos analizarla. En concreto, tuvimos una variedad, digamos, bastante amplia de organizaciones, agrupaciones artísticas, centros culturales, clubes de adulto mayor, juntas de vecinos, miembros de la fundación, porque la fundación tenía directorio, digamos, de personas eminentes, por ejemplo, Otone era parte del directorio, pero también tenían que haber dirigentes de la comuna, 2 en concreto. Había una coordinadora de organizaciones sociales, una concejala, gente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, etc. Y el trabajo que hicimos fue cómo generar una política cultural que surja a partir de no solo de la voluntad de las organizaciones, sino del trabajo que ya vienen realizando, cómo tomar sus propias prácticas y ser un vehículo para potenciar lo que está ocurriendo, más que entrar en este juego, ¿no es cierto?, de el acceso, de traer insumos desde el nivel central, desde el circuito central de cultura, para que las personas, ¿no es cierto?, pudieran culturizarse. Y para eso nos servimos de los 5 pilares de la sistematización, que no son otra cosa que las 5 preguntas básicas que uno puede hacerse frente a cualquier problema. ¿Quién, cómo, dónde, cuándo y por qué? Y a partir de una lluvia de ideas, ¿no es cierto?, fuimos levantando cuáles podían ser los elementos que armaran esta política cultural. Ahí estoy yo con Isidora Mulián, que actualmente es directora de la Corporación Cultural de Independencia, y ahí están los dirigentes. Y de ahí desprendimos, ¿no es cierto?, los componentes que podíamos incluir dentro de esta política, que tenían que ver con los actores, las estrategias, el ámbito territorial, los propósitos, en lo temporal, ¿no es cierto?, cuándo trabajamos, porque a veces uno invierte mucha energía y trabaja en momentos en los que la gente realmente no puede asistir o no tiene la necesidad de asistir. Cómo hacer una política que realmente respondiera a esta realidad, a este contexto. Y en esa etapa, en la primera etapa, ¿no es cierto?, nosotros los sistematizadores teníamos un rol preponderante, éramos los que inducían, los que proponían el marco, el rayado de cancha. Pero luego los separamos en grupos y armamos grupos de discusión donde ellos mismos eran responsables de sistematizar sus propios hallazgos. Se hicieron 4 grupos de discusión y más que identificar tendencias, se buscó una heterogeneidad, ¿no es cierto?, una diversidad de propuestas que pudieran englobar y que pudieran después elegirse entre ellos. Entonces aquí están los grupos de discusión. Y luego ellos tuvieron que presentar sus hallazgos. Aquí tenemos 4 dirigentes. Ellos presentaron la síntesis de los resultados que habían elaborado con sus propios grupos. Y se hizo una ronda de opiniones. Aquí tenemos al secretario de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, un representante de un Centro Cultural Convergencia, un representante de una Junta de Vecinos que trabaja con muchas organizaciones culturales y un representante de una red de organizaciones sociales de la Cañada Norte. Muchos hombres, cosa que es bien peculiar en la cultura comunitaria. Entonces un poco lo que quisimos plantear fue cómo a partir de la sistematización nosotros podíamos buscar otra manera de pensar la cultura, otra manera de vincularse con el territorio. Y de eso un poco va a hablar ahora la doctora Aguayo. Decirles que hay un elemento que por lo menos se ha trabajado mucho, tal vez plantear una frase que a mí me llega mucho,
que está en francés, pero tiene un sentido. Dice, voy a mirar. Mucha gestión mata lo social. Trop de gestión tue lo social, o mata lo cultural. Y eso tiene un elemento bien sustantivo a la hora de hacer sistematizaciones. En general, los profesionales que trabajamos en el ámbito social y en el ámbito cultural, en general lo que nosotros hemos hecho es lo que dice en palabras weberianas, somos los especializados, los burócratas y los que institucionalizamos la vida cotidiana de los sujetos. Las profesiones nacen al alero del mundo capitalista y las profesiones hoy día más que nunca a través de los procesos de especialización fortalecen el mundo capitalista, y yo creo que hoy día el gran desafío se me ocurre para el trabajo que ustedes realizan es tomar mucha conciencia de que la gestión cultural no solo tiene que ver con la planificación y con la gestión de la acción cultural, sino que tiene que ver también con las personas. A mí me produce, yo creo que hay que aceptar que somos controladores del mundo social. Yo creo que hay que aceptar que nosotros somos los burócratas del mundo cultural. ¿Y por qué somos los especialistas? Porque en alguna medida ustedes ya tienen una matriz de lectura. El hecho de estarse especializando en este magíster, hay una matriz, hay metodología, hay conocimiento con el cual ustedes llegan a la comunidad. Y ese conocimiento que muchas veces ustedes creen que también está apoyando a la comunidad, pero también la está controlando. Porque ustedes pertenecen a una institución o van desde una institución. Ahora, ese control, esa institucionalización del comportamiento de los profesionales, esa especialización, obviamente que entra en tensión, ¿cierto?, con la historia, con las memorias, con las motivaciones, con las necesidades, con los juegos que también tiene la comunidad respecto de ustedes. Y me atrevería a decir, por tanto, que todo trabajo cultural con la comunidad parte de una conciencia de que el conflicto es el centro de la relación. El conflicto es un elemento en donde se expresan las diversidades, en donde se expresan las historias, las de ustedes y las de la comunidad. El conflicto es un motor de transformación. Porque además si estamos especializándonos, estamos burocratizando, es decir, señalando procesos, etapas y además controlando el mundo de lo cultural, el conflicto tiene que aparecer. Porque la participación y la autonomía de las comunidades parte del reconocimiento que ustedes tienen que hacerle de su propia diversidad. Aquí no hay nadie que pueda hacer un trabajo comunitario si no sale cambiado ellos y ustedes. Ese es un elemento para mí que ha sido clave en el trabajo disciplinario, en el trabajo con la comunidad. Por otro lado, las personas que trabajan con la comunidad tienen que aprender a hacer una gestión política importante. No es el trabajo partidario, es el ejercicio del poder. Ustedes son los mediadores por excelencia entre las necesidades, las expectativas y lo que busca la institución y entre las necesidades y las expectativas de la propia comunidad. Y eso tienen que tenerlo muy claro, porque si no los procesos de manipulación que hacen sobre ustedes o los que ustedes hacen sobre la comunidad son también bastante importantes. Bueno, con esta pequeña introducción me parece a mí que lo primero que intentamos hacer con Daniel era entrecruzar las políticas comunitarias de giro cultural, la cultura viva de la comunidad y la sistematización. Para ello los dos tuvimos que ponernos de acuerdo porque realmente no nos entendíamos. O sea, él se ríe mucho de mí, pero cuando le leí sus objetivos de la tesis, no puedo decirlo tan claramente, pero lo dije, le dije, Saí, no, o sea, todo lo que tú has hecho
todo el trabajo de 2 años, los objetivos tienen que reflejar eso que tú has hecho, porque en general cuando uno hace una tesis comienza como a mediar ciertos lenguajes, ¿no? Lenguajes institucionales, lenguajes de la práctica, qué sé yo. Entonces con el Daniel estuvimos hasta el último momento construyendo los objetivos que realmente reflejaran el trabajo que se estaba realizando. Y en ese trabajo tuvimos que elaborar o relacionarnos interdisciplinariamente. Eso es sustancial. Y multidisciplinariamente. O sea, si no hay un diálogo en que yo me ponga, yo no tenía idea de lo que era gestión cultural y él tampoco tenía mucha idea de lo que era la sistematización, construimos espacios de diálogo, ¿no? Eso es vital, ¿no? La interdisciplinariedad, qué sé yo, todo con el fin de hacer una sistematización. ¿Qué es la sistematización o qué ha significado la sistematización? La sistematización surge en la Guerra Fría. No podíamos hablar de educación popular, porque era prohibido hablar de educación popular, y por tanto tuvimos que empezar a hacer el cambio en los años 80 y empezamos a transformarnos en sistematización. ¿Y qué era la sistematización? Tenía 3 elementos básicos. Uno era la reflexión sobre la acción con todos los actores, incluyéndose uno mismo. Lo otro era responder a una necesidad de la población. La gente necesita cosas, situaciones. Nosotros lográbamos establecer diagnósticos participativos respecto de esas necesidades, y lo otro era fortalecer la organización social. O sea, necesidad, fortalecimiento de las organizaciones sociales eran elementos sustanciales del trabajo que estábamos realizando. Sí. Reflexión crítica. ¿Qué es la reflexión? Me gustaría hablar de la reflexión a lo mejor tomando algunas palabras de Giannini, que es un gran filósofo chileno. Él decía, ya no tenemos tiempo, o ya no tenemos tiempo, ni las hay, de ir a las plazas para comunicarnos, para dialogar, para encontrarnos con el otro. Entonces, la reflexión es volver a la acción. Volver a la acción. Estamos tan ocupados, estamos tan preocupados, que donde llegamos ya llegamos saturados, llegamos cansados, llegamos agobiados, y hemos tenido tanto conocimiento que tampoco somos capaces de escribirlo, de reflexionarlo. Entonces, la sistematización es la posibilidad de una reflexión crítica sobre la realidad. Lo que hacía el Daniel era bien interesante, porque él tenía una reunión con sus dirigentes y después volvía donde ellos y él devolvía, ¿cierto?, el trabajo que se hacía con la comunidad. Eso es una metodología muy de la educación popular que nace con Paulo Freire. Paulo Freire alfabetiza, ¿cierto?, las favelas, que son pero inmensas, alfabetiza a la gente en un mes. ¿Y cómo lo hace? Sacando los sentidos y los significados del mundo, de la vida de las personas y de los grupos. ¿Y cuál es el método? Devuelve esos sentidos, devuelve esos significados para producir una reflexión y una reconfiguración. Hoy día la reflexión no es productiva. O sea, cuando uno dice voy a hacer una reunión de equipo, las reuniones de equipo más bien se transforman en los resultados, en la eficacia y en la eficiencia. Y cómo yo estoy llegando a esos resultados, pero no hay una reflexión. Si se quiere empoderar a la gente, si se quiere respetar a la comunidad, ustedes tienen que desarrollar un proceso reflexivo, un espacio de encuentro con todos los hallazgos, las dificultades que van saliendo. La sistematización, a mí me gusta mucho lo que pusimos aquí en el artículo que hicimos con el Dani, se presenta como una alternativa para organizar los conocimientos de la práctica frente a escenarios como la falta de respuesta a las necesidades básicas, la invisibilización de las memorias locales, la búsqueda de una mayor dignidad, la valorización de la vida cotidiana de los grupos y las comunidades. Esto es súper importante. Nosotros, lo que hace el Daniel, lo que nosotros hacíamos en tiempo de dictadura, era hacer visible lo que es invisible. Cuando él parte
parte diciendo partimos por la historia de las localidades. Si ustedes son gestores culturales y van a trabajar con las comunidades, la historia de la comunidad es vital. Es vital. Más allá de los objetivos que ustedes vayan planteando. Mario Garcés habla de las historias locales. Les pregunto, ¿cuáles son las destrezas que ustedes tienen para trabajar con la historia de las localidades, con la historia de las comunidades, con la historia de los dirigentes? Si ustedes piensan que una cultura o que un colegio es tabla rasa, o sea, a mí me enseñaron de chiquitita que cada vez que venía una persona de fuera, le dijera a todo que sí, porque así yo podía sacar mayores recursos. Ustedes se transforman en un recurso para la comunidad. Pero cuando ustedes se van, ya no tienen ese recurso. Por eso es que uno tiene que hacer un trabajo reflexivo, organizativo, participativo, para que una vez que ustedes partan de la comunidad siga trabajando. Pero para ello hay que trabajar las historias, hay que trabajar los mundos de vida y hay que trabajar con lo que las necesidades que ellos van desarrollando. Yo hoy día, antes de venir a la invitación que me hizo Gabriel, leí los objetivos del magíster y dice lo siguiente: formar especialistas con conocimientos teóricos y prácticos en el campo de la gestión cultural, buscar acceder a una mejor comprensión de la cultura y profundizar en territorios humanos, en espacios públicos, políticas culturales. Yo extraje lo que a nosotros nos servía. A mí me parece que la sistematización es un buen elemento que podría permitirles como avanzar en este proceso. Otra cosa que nosotros tratamos como de ir avanzando en este proceso metodológico que surge en América Latina en el contexto de la Guerra Fría es la sistematización. La entendíamos como una posibilidad para democratizar los espacios comunitarios. En otras palabras, buscábamos organizar respuesta a las necesidades urgentes de determinadas comunidades, desencadenando al mismo tiempo nuevas formas de participación, organización social y organización política. Ahora bien, lo que era importante para nosotros era el trabajo ético, es otro elemento también de la sistematización que surge ahora. Pero no es un trabajo ético a nivel metafísico, es una ética aplicada. Pero ¿qué es la ética aplicada? Porque en general es un lenguaje metafísico tan como los filósofos, tan elitista también, ¿no? Entonces, normalmente son los filósofos los que trabajan esto de los valores y las normas que se entregan a las personas. Nosotros cuando hacíamos sistematización y cuando trabajamos con Daniel, lo que también se extraía eran los valores y las normas que los sujetos se daban en su interacción. Pero aquí hay algo bien importante. Ustedes en su proceso de participación, desde un punto de vista ético, ustedes pueden desarrollar una acción absolutamente corrupta. ¿Qué será eso tan duro, no? La ética, ustedes son sujetos éticos. No hay nadie amoral en el trabajo comunitario. A lo mejor pueden haber inmorales. Pero todos ejercemos la ética cuando estamos haciendo un trabajo comunitario y sobre todo en los procesos también de sistematización. ¿Qué es la ética para un profesional de la acción? ¿Qué es la ética para un profesional de la práctica? Tiene que ver con la intencionalidad, tiene que ver con la finalidad, aquella finalidad que nunca puede ser un medio, pero sí puede ser un fin a alcanzar. Si yo les preguntara a ustedes, en esta formación que ustedes realizan, ¿cuál es la finalidad por la cual están haciendo su formación? Me pueden contestar, si quieren. La ética les pone en el centro de la reflexión la intencionalidad última de la acción que ustedes quieren realizar. Y para eso tienen que legitimarse frente a la ciudadanía y ante la comunidad. Pero eso ya también es más político. Les pregunto a ustedes, ¿por qué están estudiando gestión cultural? ¿Para dónde quieren ir con este magíster, aparte de la especialización que les va a ayudar a la institucionalización y al control de lo cultural en las comunidades? Después pueden pelear conmigo, porque yo lo estoy como jodiendo la vida. ¿Para qué están haciendo esto? ¿Por qué
hacen este sacrificio tan grande, chiquillos, a las 6:30. Llegan como puede, se ponen un café a la avena, ¿sí o no? Un sanguchito rico para que pueda subir un poco. ¿Para qué están haciendo esto? ¿Para tener más títulos? Bueno, van a controlar más, donde estén, en las instituciones, en las organizaciones medias o en la comunidad. ¿Pero para qué están haciendo esto? La comunidad lo pregunta. ¿Para qué lo hacen? La sistematización siempre va a tener una intencionalidad, un fin último, hacia dónde vamos. ¿Por qué están estudiando? ¿Por qué quieren tener este título? ¿Para rescatar el patrimonio cultural? ¿Para qué quieren tener este título? ¿Para ganar un poquito más de plata? No sé, tal vez. Bueno, por ejemplo, nosotros, los que estamos en la acción social, yo quiero una mayor justicia social en este país. Yo creo en una mayor democratización de las organizaciones sociales a partir de las comunidades. A mí me parece, y por eso es que congenio con otros, que la dignidad humana hoy día es vital. La dignidad, la justicia social, el bienestar humano tienen que ser elementos éticos que conduzcan las acciones que están realizando. Pero tienen que dialogarlas con los otros. Pero los otros no se las van a creer a sí mismos de inmediato. Van a ser peleadores. Por ejemplo, en un trabajo comunitario que hice con mujeres en el Pozo de la Castina sobre el tema de reciclaje con el gobierno de Luxemburgo, que nos pasó millones para reciclar porque era uno de los pozos basureros más fuertes de Santiago. Me habían capacitado en los años 89, cuando llegué, todo el tema de las basuras. Hoy día es nada, hoy día todo el mundo habla de eso. Y cuando citábamos a las mujeres y trabajábamos con ellas en la comunidad, una de ellas levantó la mano y me hizo la súper pregunta de la vida, que yo quería un hoyo para enterrarme. Me dijo, usted quiere que yo trabaje con la basura y que la separe, pero usted no sabe que yo a las 2:30 termino de barrer mi casa y termino de organizarla. O sea que termino de barrer la casa, termino de limpiar la casa y después como y voy a trabajar con la basura. Y me dice, ¿y a usted quién le hace las cosas en la casa? Yo ahí, hoyo, por favor. No, yo no hallaba mucho que decir porque tenía, desde su mundo de vida, desde su cotidianidad, desde sus valores, yo traía a otros. Entonces contesté, pues hay una señora que me hace las cosas en la casa, yo no trabajo la basura, y fue la primera confrontación. Por tanto, hay que saber trabajar en los conflictos comunitarios, porque uno siempre se va a exponer. La última vez que estuvimos con el Dani hizo todo un centro de microempresarios en el arte. Una cooperativa. ¿Cuántas peleas te mandaste ahí con la comunidad? ¿Y cuántas peleas con la institución? Entonces es importante, en la sistematización todos estos elementos van saliendo. Es importante escribirlo, es sacarlo en video, pero lo importante también es dialogarlo, no tenerle miedo al conflicto, aprender que la gestión tiene que ver con eso, cómo los miran a ustedes, qué significa ser profesionales en espacios locales y comunitarios, cómo se identifican esos conflictos con los grupos sociales, pero también con las instituciones. Después que yo hice 3 años de Dideco, desarrollo comunitario, no sé si me echaron o me fui. De verdad que todavía no lo tengo muy claro. O la fueron. O me fui, claro, o me fueron, de verdad. Porque la gestión del poder, sobre todo en los espacios locales, es muy fuerte. Es muy duro. Ustedes saben lo que es el espacio de poder en sus instituciones, ¿sí o no? Chapo, imagínense ahora, la institución más la comunidad. Y el Daniel era solo encargado, ¿cierto?, de los temas territoriales. Entonces, bueno, la sistematización surge como una forma, ¿cierto?, de pensar el hacer, de visibilizar lo que es aquello como más invisible. Aparece como un proyecto político, un proyecto transformador en donde el ejercicio del poder es un elemento importante porque el conflicto es motor del cambio social. Si vamos para el mismo lado,
Yo creo que hoy día más que nunca la política y la deslegitimación que tienen muchas profesiones, hoy día nosotros estamos casi entretejidos en todos esos imaginarios culturales que hay. Por tanto, el trabajo que ustedes puedan hacer en el ámbito comunitario es un trabajo muy bueno, muy importante y muy necesario. Se trabaja a partir de los imaginarios culturales, la vida cotidiana, en donde ustedes son sujetos y actores. Sujetos y actores de los procesos de transformación que se realizan. Yo quisiera terminar para poder establecer más un diálogo. Quisiera leer parte de la evaluación, un pedacito de la evaluación que yo hice del trabajo que trabajó el Daniel. A mí me impresionó mucho y ponía, es de destacar que el investigador no solo cumple el rol de explorar y describir el fenómeno social y cultural, sino también de reflexionar, sistematizar, devolver a los propios sujetos y actores culturales que están involucrados en la acción. Este es un rol político y es un rol ético en la gestión cultural. La expresión de las lógicas de acción, acciones locales, colectivas, históricas, municipales, intersubjetivas, son un aporte que entrega el proceso de sistematización, el cual es muy bien desarrollado cuando consideramos que el investigador también era un actor. Los resultados del proceso de investigación no solo son una parte para una política cultural de base comunitaria, sino también es una propuesta ética y política a este tipo de trabajo con las comunidades. Una comunidad viva, comunitaria, es un fenómeno histórico y social, tal cual es demostrado en esta tesis. Y para terminar, hoy, frente a la crisis institucional y política que vive nuestro país, las acciones desarrolladas en la cultura son un aporte importante a la recreación de la memoria y la democracia de este país. El capital social, el capital moral y ético y cultural que tienen los sujetos y los actores sociales, en este caso de Elo Prado, es un aporte a la investigación en la gestión cultural. Muchas gracias. Bueno, hubieron muchas resistencias. La primera es que tenías que trabajar 80 horas semanales y te pagan 45. Y si llegáis 5 minutos tarde te descuentan por planilla. Esa es la primera, la más fuerte. Yo soy papá, tengo una guaguita de 1 año 8 meses, entonces ese tipo de cosas igual pesan en la casa. Después está, que es un tema estructural del trabajo en municipalidades, o sea, una persona que se aboca al trabajo comunitario en una municipalidad es una persona que deja de lado a sus hijos, a sus amigos, a todos sus intereses, porque es una cosa totalmente absorbente. Uno tiene reuniones los miércoles hasta las 12 de la noche, trabaja los sábados, trabaja los domingos, trabaja los sábados, trabaja los domingos, y el lunes tenéis que llegar a poner el dedo. Entonces eso es una primera dificultad. Y te trabajas con un montón de instituciones, sobre todo ONG, fundaciones, corporaciones, que están vinculadas, digamos, con los sistemas de protección social, pero que se rigen también por estos horarios que son tan ajenos a la vida comunitaria. A mí me tocó, por ejemplo, trabajar con mucha gente de Opción cuando hice esta intervención con niños, que es una fundación o corporación de la democracia cristiana en su mayoría, y claro, ellas trabajaban de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde de lunes a viernes, y los niños estaban en el colegio. ¿Y cuándo trabajaban con los niños? ¿Cuándo se metían con lo que ocurría en la calle? No estaba ese espacio, porque no les estaban pagando. Entonces, ese es un primer freno, cómo se diseña los horarios de trabajo, las formas de pago, en trabajos que son tan irregulares, digamos, las necesidades. Puede que una semana tengáis que trabajar todos los días y puede que otra perfectamente te podrías quedar en la casa. Después está el tema de los dirigentes. A partir de la vuelta a la democracia, autores como De la Maza o Tironi han dado cuenta, no lo voy a decir en términos muy científicos, pero de alguna manera los dirigentes han devenido una suerte de funcionarios públicos sin sueldo. ¿Qué quiere decir esto? Que cifran su legitimidad
más en su capacidad de captar recursos desde el nivel central o desde el nivel descentralizado o desde ciertas organizaciones, más que en su capacidad de organizar a la acción colectiva. Entonces, claro, tienen unos amigos concejales, tienen un amigo aquí director y van y consiguen unas luquitas, arman una once para los abuelitos, se consiguen que les arreglen el lomo toro, y son dirigentes respetados por un pequeño grupo de la población. Sin embargo, a la hora de organizar a la población para demandar cosas que ellos consideran justas, no son capaces de, no están legitimados por sus propios vecinos, y por lo tanto su capacidad de negociación real es muy baja y no se constituyen como actores de política. Y un poco la propuesta que hicimos nosotros desde la cultura es que la característica de las organizaciones culturales es que sí movilizaban una gran cantidad de personas y por lo tanto sí eran capaces de ocupar el espacio público y problematizar ciertas cosas que para los dirigentes más tradicionales era muy difícil. Eso por una parte. Después está el tema de los partidos políticos, que es un tema complejísimo. Los partidos políticos son claramente la base del sistema de las democracias liberales y hay que aprender cómo funcionan y hay que aprender cómo relacionarse con ellos. En las organizaciones de base, tradicionalmente, todos los grandes dirigentes pertenecen a algún partido. Es muy raro ver dirigentes que no pertenezcan a un partido. Mucho más fuerte eso en la cultura, ahí es más posible, pero en general, y por lo tanto, responden a intereses personales, a intereses de su población, pero también a ciertos intereses de los partidos. Y eso complejiza mucho el trabajo, genera muchos roces, sobre todo cuando se quieren realizar acciones, digamos, que involucren ya a más actores. Eso yo diría que son así como parte de las resistencias fundamentales. Después está el tema de que tienes un montón de responsabilidades, no tienes recursos, no tienes personal, prácticamente tenés que pagarte la micro para llegar a la población, ¿no es cierto? Porque el auto tiene la rueda pinchada o le falta benzina, y bueno, y toda esa serie de cosas que también van complejizando el trabajo. Y después el tema de lo intersectorial, que mencionaba Cecilia, que tenés que trabajar con un montón de profesionales que son de otros campos, que también responden a otros intereses y tenés que generar acciones colectivas. Por ejemplo, cuando, no sé, por ejemplo yo hice armamos una agrupación de artesanos que pretende constituirse como cooperativa hoy día, ellos ya están funcionando de manera autónoma, eso significa trabajar con emprendimiento. ¿Cuál es la mentalidad de los funcionarios que trabajan en emprendimiento? Ellos vienen de Corfo, tienen otra mentalidad. Y tú quieres trabajar con los artesanos, ¿cómo vas generando esos cruces? Eso también toma energía, toma tiempo, pero da frutos, generan cosas. Todas estas dificultades también permiten que surjan cosas inesperadas. El hecho de que yo decidiera trabajar con una trabajadora social que tenía un lenguaje ajeno para mí y yo tenía un lenguaje ajeno para ella, es difícil, pero también uno va generando puentes. Ese es un poco el trabajo. Hay algo que no podemos olvidar y que yo creo que eso, si logras esto, se logra todo el resto. Y que es lograr un espacio de reflexión en la práctica, en lo que tú trabajas. Lograr ese espacio de encuentro que te permita como evaluar, diagnosticar, buscar la participación, que te permita no estar solo en el trabajo comunitario o sentirte tan solo. En términos metodológicos, hay una organización de la alimentación en América Latina que pertenece a las Naciones Unidas, que tú pones en Google, pones metodología de sistematización FAO y aparece todo el trabajo de sistematización que ellos han realizado. Después puedes poner sistematización y hay muchas metodologías educativas en sistematización a través del CIDE o a través de, tú puedes encontrarlo también en la biblioteca de el Alberto Hurtado, ahí hay mucho trabajo realizado sobre este proceso. Ustedes tienen antropología, que los antropólogos les enseñen ciertas técnicas para recuperar los ámbitos lingüísticos de la acción o de la intervención, el trabajo de campo, eso me parece que son elementos importantes. Ustedes son comunicadores también, tienen mucho más elementos que todos nosotros. De repente tomar una actividad en el mundo de la vida, firmarla y trabajar con la comunidad, eso desencadena un proceso educativo tremendo, tremendo.
Entonces la sistematización no es solo el resultado, no es solo la aplicación de un método, sino es cómo tú vas reconfigurando y tomando en cuenta la forma cómo significa la comunidad o los distintos actores que están involucrados. Yo de verdad creo que el método lo hemos ideologizado a tal extremo, como que el método es el todo, como que el método nos va a permitir producir conocimiento. Yo creo que el método más bien es una herramienta, y que como herramienta tú puedes hacer mixturas de metodologías. Hay muchos trabajos metodológicos que tú puedes ir haciendo con la comunidad también puede ir enseñando. El método es un elemento más. Pero hay guías, hay pautas, y en educación se ha hecho mucho sobre sistematización. Eso. Yo puedo enviar también. Parece que no me entiendo. Como nosotros, cuál sería una propuesta para poner al mismo nivel los estudios cuantitativos. Porque si bien, por ejemplo, si vamos a la realidad, entendemos nosotros que estudiamos ciencias sociales, que el proceso es muy importante, pero en la realidad el resultado, sí, por ejemplo, sí. Y todo lo tal, o sea, la encuesta tal, toda la otra encuesta, pero te hablan de resultados, pero esa encuesta tuvo un proceso previo, la gente que estaba ahí, que encuestaba. Entonces, ¿dónde está eso? ¿En qué nivel? ¿O cómo se toma en cuenta? Entonces, la pregunta era, para quien se dedica a todo lo que es la sistematización, si hay avance con respecto a la política pública, con respecto a tomar en cuenta, digamos, los procesos y no solamente los resultados. Yo creo que había una epistemología dominante en las ciencias sociales, que viene de una epistemología más positiva, más de un pensamiento más lógico, duro, que no solo ha invadido las ciencias sociales, sino que también ha invadido todo lo que hoy día constituye la elaboración de los proyectos sociales, ¿no? Creo que me parece a mí que hoy día todo lo que nos prometieron los famosos marcos lógicos, todo lo que nos prometieron de la eficacia y la eficiencia de los programas sociales, no ha tenido el impacto que hemos querido que tenga. Y muy por el contrario, hemos instrumentalizado los lenguajes, ¿no? Yo creo que hoy día hay una oportunidad. Todos estos proyectos, si bien es a través de los cuales la comunidad o las instituciones logran tener financiamiento, no ha provocado un progreso país. Al contrario, las brechas de pobreza están cada vez mayores, la invisibilidad de los sectores populares está cada vez mayor, por lo tanto creo que hoy día puede abrirse un espacio a partir de las historias comunitarias, de las historias locales, pero tal cual tú dices, es un proceso lento. La historia no se hace de un día para otro, porque ni siquiera hemos logrado reconceptualizar la historia que hay. Entonces, es un proceso largo y un proceso interdisciplinar, intercultural, intergeneracional, pero si no lo empezamos, yo creo que es un tema más personal, pero los conflictos societales se van a hacer cada vez más fuertes, y eso se ha demostrado en la historia de este país. En los años 70, en los años 60, 70 hubo mucho trabajo comunitario. Viene la dictadura y quiebra ese trabajo, pero aparece todo este trabajo comunitario alternativo, ¿no? Pero el grave problema que tenemos los trabajadores sociales para volver a este trabajo comunitario es reconciliarnos con la crisis que hubo en la dictadura desde el trabajo comunitario. Y esa crisis, por lo menos en las propuestas curriculares de la formación de lo social, no aparece. Es como un continuo, como que cuando uno trabaja en la universidad, yo también soy profesora en la Católica, y en la Católica, por ejemplo, va a entregar la historia comunitaria, comunidad no se entrega primero, no existe el trabajo comunitario, pero todo lo que es la reincorporación de la memoria de nuestras profesiones no está.
están en las propuestas curriculares. Y hay muchas cosas del continuo, de las metodologías y del trabajo que se ha realizado en este país que nos permitiría entender y avanzar mucho más rápidamente, entre comillas, en el trabajo comunitario que se realiza. Yo creo que ahí hay un debe del mundo académico muy, muy fuerte, muy potente. Lo que a mí me interesaba, yo soy muy desordenado, no sé si se ha notado un poco en cómo hablo, yo pienso no pienso muy linealmente, entonces tampoco trabajo tan ordenado, parto como del caos y después voy como tratando de ordenar todo lo que pasó. Entonces tampoco tenía tan claro qué es lo que esperaba, para ser honesto, pero sí tenía mucho interés en el tema de las redes, tenía mucho interés en el tema de la asociatividad y en esta idea de cómo la capacidad de emprender acciones colectivas podía convertir a los culturitos, como les decíamos ahí, en actores de política, en personas capaces de incidir en las decisiones que se tomaban a nivel de los gobiernos, en incidir en cómo los lopradinos se veían a sí mismos, no sé si me explico. Y varios de estas apreciaciones también surgieron desde los asistentes, básicamente porque eran casi todos dirigentes y están acostumbrados a trabajar con las organizaciones y con la acción colectiva, entonces era de esperarse. Ahora, nosotros hicimos un trabajo de diagnóstico, que fue un diagnóstico por una parte del trabajo de las organizaciones y por otra parte del aporte que generaba digamos, de las dificultades que le generaba la municipalidad a la gente, que fueron estos dos digamos, resultados. Y que yo jamás lo había, digamos, evaluado así, lo que ellos diagnosticaron como la falencia más grave, y que yo creo que es una cosa que se podía trasladar a otras comunas, era el tema comunicacional. Tú que estás metido en el tema de la comunicación. Porque, por una parte, ellos dijeron, mira, nos citaron hoy día a una reunión, y muchos de los que querían asistir no pudieron porque había otra reunión a la que lo citó tu colega, que citó a los mismos dirigentes que tú. Y yo quería ir a la reunión de al lado, pero no pude ir porque me vine a esta. Entonces, lo primero que presentaron fue problemas de comunicación interna graves que hay dentro de las municipalidades, graves, en todo ámbito, entre los niveles y dentro de los niveles. Por otra parte, la municipalidad tampoco era capaz de comunicar las cosas que hacía a la comunidad, porque no tenía cómo llegar a la gente, no había medios, ¿no es cierto? Había un diario municipal que repartían en los metros, había una página de internet que no visitaba a nadie, y los famosos perifoneos. Y al mismo tiempo las organizaciones seguían con formas muy arcaicas de difusión, ¿no es cierto? El papel impreso en la computadora, que le sacaban hartas fotocopias, con suerte se conseguían una de estas con papel roneo, que sacaban más, y el perifoneo. Siendo que habían ciertos personajes dentro de Loprado que manejaban otro tipo de tecnologías, por decirlo. Por ejemplo, la serigrafía, gente que manejaba el diseño, gente que manejaba la programación de páginas web, y que tenían esos contenidos y que no tenían ningún problema con compartirlo. Pero la gran mayoría, y es un tema de país, la gran mayoría de los dirigentes formalmente organizados hoy día son adultos mayores. Son personas que ya están en retirada y que no han sido capaces de vincularse con las organizaciones juveniles porque son dos discursos que a juicio de ellos no tienen puntos de encuentro. Y esa fue otra de las cosas que también surgieron en la sistematización, o sea, cómo generar un trabajo con jóvenes que no sea solamente trabajar con jóvenes, porque las políticas sociales tienden a trabajar por sectores, ¿no? Yo trabajo adulto mayor, yo trabajo prevención de drogas, yo trabajo seguridad, yo trabajo así, un montón de cosas, siendo que los problemas son todos lo mismo. O sea, en una casa tenía un adulto mayor, tenía un niño metido en droga, tenía una mamá con diabetes, y están todos en la misma casa. Entonces, pero nosotros trabajamos los problemas como los doctores, ¿no? Un especialista en corazón, otro en rodillas, y el que te arregla la rodilla te da una pastilla que te echa a perder el corazón, y así es un ciclo vicioso, Entonces, ese fue un elemento que yo no tenía contemplado y que surgió como muy fuertemente, el tema comunicacional. Si al final, prácticamente todos los problemas que tenemos como humanidad es porque no sabemos comunicarnos. Y eso es lo que trabaja la sistematización. En verdad al de al lado no le pasa lo que yo pensaba que le pasaba. En realidad le pasa esto. Y a mí me pasa algo similar o algo contrario, así que en realidad no tengo nada que hacer con él. Pero ahora lo sé. Antes lo pensaba, lo suponía. Y estos espacios fueron un poco lo que fuimos tratando de generar. Eso. Y respecto de lo que mencionaste tú, ¿cuál es tu nombre? Gabriela. Que lo veníamos conversando aquí con la profesora.
Y también en relación al tema de cómo legitimamos lo cualitativo, otra cosa que está en el artículo que hicimos con Cecilia, pero yo no lo mencioné acá, tiene que ver con otro fenómeno latinoamericano que creo que es muy interesante para los que no lo conocen, que se adentren en él, que es el fenómeno de la cultura viva comunitaria que mencionó Cecilia. La cultura viva comunitaria es un concepto que surge del Foro Social de 2009 de Belém do Pará, en Brasil, a raíz del éxito del programa de puntos de cultura, que es un programa básicamente orientado a dos cosas: dar equipamientos y recursos a organizaciones culturales que son sólidas y apoyarlos para generar redes con otras organizaciones a nivel de su comuna, a nivel de su ciudad, a nivel de su estado, a nivel de Brasil, a nivel latinoamericano. Hoy día ya se están haciendo congresos de cultura viva comunitaria en más de 10 o 15 países de Latinoamérica. En Chile ya han habido 2 congresos. Hay un fondo multilateral de $200.000 que se trabaja con la Organización Iberoamericana. El año pasado se pasó por primera vez la Ley de Cultura Viva Comunitaria en Brasil, es decir, un fondo financiero destinado a apoyar organizaciones de base que ya no depende de los gobiernos de turno, es ley. O sea, no importa el presidente que haya, esos fondos ya están destinados, eso es histórico. Nunca había pasado, no sé si ha pasado en otros países tampoco, es algo bien significativo. Entonces ese es un elemento que yo creo que tiene que ver con cómo vamos potenciando estos saberes que no se pueden, digamos, sintetizar en un número, que yo no tengo nada contra los números, a mí me encantan los números, pero claramente no bastan por sí solos, tienen que complementarse. Y por otra parte, cómo dialogan estas organizaciones que ya son capaces de pensarse a sí mismas, porque la cultura viva comunitaria funciona por fuera de la institucionalidad, no se financia con plata en general del Estado ni de empresas, se financia con sindicatos, se financia con ollas comunes y la gente viaja por toda Latinoamérica. Y cómo eso dialoga con las políticas culturales de giro comunitario, que sí son institucionales y que son en las que participamos nosotros y que tienen que ver con una necesidad, ¿cierto?, que tenemos de normar o darle cierta forma o darle cierta estructura a la vida cultural. Porque creemos que esa estructura también nos permite pararnos. O sea, si no tenemos un esqueleto, ¿cómo nos paramos? La estructura también es fundamental. Las mujeres trabajan muy distinto que los hombres. Y de alguna manera las mujeres tienen una cierta hegemonía en el trabajo comunitario, diría yo. Tanto desde las organizaciones como desde las intervenciones. Porque muchas de las interventoras son trabajadoras sociales. O sea, por ejemplo, en el ámbito del trabajo social, son pocos los hombres, son contados. Un curso de 30 personas, 1, 2, 3 hombres, mujeres, ¿cierto? Las mujeres han ganado ese espacio de la educación, de lo social. Acá también, en la gestión cultural, hay en el arte, es un espacio, digamos, donde las mujeres tienen más preponderancia. Yo creo que es un hecho de realidad nomás, no hay mucho que uno pueda hacer, o sea, como es algo que uno tiene que tener hambre para meterse en esas cosas, nadie te puede convencer de algo que no te pasa. Pero no sé cómo lo ve la profesora. Muchas veces para llegar a los adultos hay que partir con los niños, porque lo que más le interesa a las madres y a los padres son sus hijos. Y cuando ven que algo pasa con sus hijos se interesan. Y para llegar a los hombres también quizás a veces hay que partir por las mujeres. Y después lo traen de una oreja y participan igual. Sí, es así nomás. Pero, por ejemplo, todo lo que son los clubes deportivos son un espacio absolutamente masculino, tremendamente complejo. En Lo Prado moría gente muy a menudo en partidos de fútbol, con balaceras y cosas así. Y muchos de los grandes futbolistas de Lo Prado al final jugaban en ligas de otras comunas. Pero yo diría que son las organizaciones con mayor fuerza asociativa. O sea, no hay organizaciones tan organizadas como los clubes de fútbol. Por lo tanto, la asociatividad en sí misma no garantiza, digamos, un civismo, por decirlo así. La comunidad en sí misma no es cívica, no es buena,
Dos de los autores que yo trabajé son, digamos, de la corriente europea, Nancy y Espósito, son súper escépticos respecto al concepto de comunidad, porque ven en los comunitarismos el germen del totalitarismo también. Nada fue tan comunitario en algún sentido, por ejemplo, como el nazismo, esa sensación de la familia, ¿no? de la mafia. Entonces, también entrar como a desmitificar el trabajo que uno hace y entender que no es algo que está solamente bueno, pero es necesario, o sea, no hay manera de vivir sin relacionarse con los otros. Y cada vez son menos o digamos las instituciones nos van cerrando esos espacios para generar soluciones en conjunto. Y cómo la cultura puede, digamos, ir abriendo ahí espacios. No sé si ustedes conocen la legua de emergencia, pero está en San Joaquín, es uno de los sectores como donde se vende la droga, se trabaja. Zamorano. Y yo era de IDECO, por tanto tenía toda esta onda de la política social, la promoción social y qué sé yo. Y me fui haciendo conocida de ciertos narcos que estaban ahí adentro. Entonces les pregunté a ellos cómo podía llegar ahí adentro, ¿no? Porque era un mundo, sí, es un mundo trabajar con la comunidad. Entonces me invitaron y yo lo primero que hice fue llevar mi cartera y la crucé. Claro, claro, para que no me roben, que si querían robarte entonces, después que tuve varias reuniones con ellos me enseñaron a caminar en la calle, me enseñaron a comunicarme con el que estaba vendiendo y el que era el que tenía todo el producto, me enseñaron a pasar por unos pasillos donde estaban ya los que estaban jodidos, como decían ellos, no lo decían así, pero... Entonces, yo creo que contestándote, yo creo que uno tiene que aprender a escuchar las expectativas, las necesidades y las motivaciones, pero sin miedo a aprender a decir lo que uno quiere también. Porque yo creo que ahí viene el tema de la ética, la legitimación, la confianza. Solo desde ahí tú puedes ir construyendo cosas. Después ellos me enseñaron de que había momentos en que se robaba en Europa. Entonces antes de irse pasaban a la oficina y me decían, ya, pues señora Cecilia, voy a dejar a mi familia para que usted le eche una white, ¿no? Porque ellos iban a trabajar a Europa, o sea, iban a robar a Europa, así era todo tan... Y lo interesante es cómo uno también va cambiando sus códigos. No es que uno se transforme en ellos y ellos en uno, pero si queremos hacer algo en conjunto, tenemos que saber comunicarnos con los hombres, con los ancianos, con los niños, con las mujeres, pero para eso hay que sumergirse también en la comunidad, ¿no? Yo creo que ahí está, y uno va desarrollando habilidades, destreza, va escuchando lo que no se escucha, va analizando los símbolos que se te presentan, que de repente uno cree que no están o que no existen, y tú vas diciendo, no, esta misma persona está aquí, está allá, maneja así el tema presupuestario, no lo maneja así. Entonces uno como que va tomando ciertos puntos de anclaje para interpretar esos símbolos que están apareciendo. Pero sí es claro, y yo creo que en antropología ustedes lo deben ver, si tú interpretas, tú te transformas. Claro, porque para poder entender la expectativa de un narco, tengo que respetarlo, no lo voy a mandar a la cárcel, ¿no? Era como, es un diálogo, es una comunicación como muy especial, es una cultura que se va armando ahí entre ellos, nosotros. Bueno, hay ciertos códigos que uno va desarrollando, hay ciertos diálogos que se van desarrollando, pero yo siempre he dicho que eso es lo social. No es que lo social sea esto como de la estructura, las reglas, todo como con un orden, ¿no? Trabajar en lo social es eso. Es lo que yo le digo a los estudiantes, nosotros aprendemos a ser los esquizofrénicos de lo social. Porque por un lado desarrollamos un lenguaje a la institución y por otro lado desarrollamos todo un trabajo, ¿cierto?, con las comunidades. Hicimos una investigación a lo largo de todo Chile sobre la ética de los trabajadores sociales en el ejercicio práctico.
y ellos nos planteaban en las regiones en que trabajamos que frente a cada conflicto, para que las personas tuvieran los recursos que necesitaban, les preguntábamos cuál era la estrategia que desarrollaban, porque los recursos siempre son pocos. Transformaban las matrices, no las llenaban como correspondía. O cuando teníamos que hacer ciertos diagnósticos de la realidad económica, no mirábamos todo lo que había que mirar. No sé si me entienden. Eso es lo social. Es justamente esas tensiones permanentes. Sí. Las políticas sociales de giro comunitario surgieron con fuerza recién en los años 90, cuando cayó el muro de Berlín y Estados Unidos dejó de financiar la libertad de creación, porque ya no tenía necesidad, digamos, de presentar una alternativa a este otro modelo que era el modelo de la Unión Soviética. Entonces toda la gente que trabaja en esto dijo, ¿y ahora de dónde sacamos la plata? ¿Y cómo nos insertamos en la sociedad? Si ya no es la creatividad por la creatividad. Y entonces empezaron a vincularse en distintos niveles. Judith habla de un caso muy emblemático que es Viva Río, que fue en Río, en un momento el nivel de segregación fue tan fuerte, fue tan alto, que ¿no es cierto? Los guerreros de la favela decidieron salir de la favela e ir a la playa, a donde están los turistas. Ay, no sé. Y se tomaron la playa, con las metrallas, con las granadas, con todo. Y entonces dijeron, oh no puede ser, ¿qué vamos a hacer con estos delincuentes? Y no los podían meter en la cárcel porque en las cárceles ya no cabía más gente. Y entonces dijeron, démosles cultura. Y se metieron con un productor de la Warner, con platas del nivel central, con platas de la municipalidad, con organizaciones que ya funcionaban dentro de las poblaciones, las favelas, ¿no es cierto? Y dijeron, ya, articulemos algo. Que estas personas también sientan que esta ciudad es suya, ¿no? Y entonces ocurrió. Pero ocurrió durante un momento y después cuando ya se tranquilizó, las platas se fueron para otro lado también. Entonces son como fenómenos muy circunstanciales. En el fondo lo que uno tiene que perder es como esa idea romántica de que lo que permite que las cosas ocurran es que deberían ocurrir. Las cosas ocurren porque se conjugan un montón de factores y eso permite que algo ocurra. Y ocurre un ratito y después nada es eterno, todo se va. Entonces, por ejemplo, yo estaba a cargo de una actividad que a mí no me llamaba tanto la atención porque no soy muy buen productor. Y me tocó organizar varias veces unas ferias costumbristas donde tenía más de 130 locatarios. Entre comidas, artesanía, un montón de cosas folclóricas, un nivel de coordinación más o menos mayor. Yo solo, otra vez. Pero a partir de eso, sin querer queriendo, fue saliendo esta idea de armar una cooperativa con los artesanos que estaban acostumbrados a trabajar solos, ¿no es cierto? Venían solamente a esta feria. Hoy día ellos ya tienen 3 locales, están trabajando juntos, están armando artesanías integradas, están tratando de vender para China, para Estados Unidos. Van armando sus cosas, pero es un vuelo propio. Y quizá en algún momento se junten con otro trabajo que hice en otra población que tenía otro interés y la gente se va encontrando nomás, no es como algo que uno pueda... Se trataron de hacer tantos eventos multitudinarios donde íbamos a poner a todas las organizaciones y de alguna manera nunca funcionaban como queríamos que funcionaran porque nacían desde nosotros. Y a la gente no le interesa lo que tú quieres. Tú lo puedes plantear, lo puedes transparentar, pero es un interés tuyo. En cambio, cuando los funcionarios nos ponemos como mediadores de intereses distintos, pero que pueden converger, ahí ocurren, a mi parecer, las cosas. O sea, tenemos aquí un grupo de tejedoras que están peleando por los derechos de las costureras, y tengo por acá un grupo de teatro que necesitaba unos vestuarios, y tengo acá un músico que me dijo que tenía ganas que le prestara un escenario, y vaya haciendo unas llamadas, pero es como... Y este otro que me dé un favor porque la otra vez le presté unos equipos, ya tenía que venir nomás, aunque no quiere. Y ahí se van armando las cosas, pero son como... La cultura es súper... a diferencia de las políticas sociales, está muy poco normada. Por ejemplo, yo tenía colegas de Previene,
Entonces ellos tenían una tremenda rúbrica del Ministro del Interior donde ellos tienen que llenar un montón de objetivos. ¿Presentó el folleto? Sí, 100% logro. ¿Pasó lista? Sí, 100% logro. ¿Hizo la introducción del tema? Sí. ¿Llamó a los apoderados? Sí. ¿Hizo la charla de psicología comunitaria? Sí. Y entonces los tipos mandan los informes al Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior le dice a la OCDE, oye mira, 100% logro, nuestras intervenciones son 100% efectivas. Y resulta que estaban metiendo el doble de recursos y el doble de profesionales en los colegios y teníamos el doble de bullying, el doble de deserción. Entonces, ¿qué pasa? Mientras más profesionales metemos, peor estábamos. Porque los profesionales no podían hacer lo que querían. Ellos estaban obligados a regirse, ¿no es cierto?, por esta serie de normativas que les imponía el Ministerio del Interior. Eso no ocurre en la cultura. Yo hice lo que quise. Aparte tenía que hacer un montón de cosas que me pedían. Pero una vez que yo cumplía con eso, como no te dan plata, no te dan recursos, no te dan nada, ¿qué te van a pedir? Si tú no te pueden pedir nada. Va a hacer gestión comunitaria. No, es duro, es duro. Para mí el tema de la ética es vital. O sea, yo creo en la dignidad humana de las personas. Y más allá de que un grupo haga esto, el otro, que me pelee con este y con el otro, si tú tienes claro en términos éticos hacia dónde vas y si lo explicitas a la comunidad, yo siempre creo que es importante eso. La dignidad humana, la justicia social y por tanto los derechos y los deberes de las personas con las que trabajas y los tuyos también. Hay un momento en que todo entra en contradicción también y uno tiene que elegir. O sea, no hay nadie que haya trabajado en lo social que no haya tenido que elegir y va a tener que elegir. Son muchos los diablos, como diría Cole, muchos los dioses, como dice Weber, pero hay que elegir. O sea, la vida no es un continuo. Trabajar en lo social es justamente, son las rupturas, las bisagras, las relaciones que se establecen, lo que se rompe, lo que se vuelve a reconstruir. Pero me parece a mí que si tú tienes claro que la dignidad humana, la justicia social son elementos claves de la intervención, uno tiene que trabajar por los derechos y tiene que trabajar por los deberes. O sea, la gestión cultural, como hoy día, la diversidad cultural se nos pone frente. Están todos los emigrantes. Tenemos que avanzar en esa temática, tenemos que adelantarnos a esa temática. Pero hoy día ni siquiera hay una política para los emigrantes, no hay. Entonces eso significa que también hay más espacio, también puede haber mayores bisagras, pero también va a haber mayor riesgo respecto a los derechos y los deberes. Es un riesgo trabajar en lo social. Hay un autor muy lindo, un filósofo que habla de las resistencias éticas en el trabajo social. Uno todo el día está resistiendo, trabajando resistencia para que los derechos y los deberes de las personas avancemos. Por eso que cuando ustedes ponen la gestión cultural como finalidad última para algo, están muy equivocados. La gestión cultural, con todo lo que ha dicho el Dani, tiene que ver con los procesos, la toma de decisiones, pero es importante saber para dónde queremos ir. Es muy importante. Y si no lo sabemos, la comunidad te lo hace valer, te lo dice y te deslegitima frente al trabajo que tú realizas. En eso la comunidad es muy sensible, muy sensible. Si tú te remontas a la historia en los años 50, los movimientos sociales, las tomas de terreno, en los años 60 la reforma agraria, en los años 70 la utopía de un mundo más socialista, y si miras a América Latina, también de esa ruptura. A mí me parece que analizar América Latina es analizarla desde las rupturas también. O sea, yo creo que uno se pone en un lugar del camino. Pero uno también tiene que saber trabajar en la institucionalidad. Porque tú puedes desarrollar una ética de la convicción en que te sales del sistema, ¿cierto? Como el Che, como Gandhi, que bueno, que igual transforma, pero una ética de la convicción es decir, yo no doy ni un centímetro a las instituciones. Pero tú sabes que en esas instituciones también están las personas y ya tenemos claridad histórica que cuando no están las instituciones el populismo y las dictaduras aparecen.
Entonces, bueno, ¿cómo trabajar dentro de las instituciones a partir de una ética de la responsabilidad en que tú sabes que trabajando como lo hace el Dani tiene ciertas consecuencias? Es lindo avanzar en esto, ¿eh? Yo creo que es un mundo nuevo también. Una ética de la responsabilidad que te obliga a decir, ya, estoy en este mundo institucional. Puedo trabajar en esto y estas van a ser las consecuencias, pero no puedo olvidar mi sueño. No puedo olvidar la pasión por la que en algún día elegí ser lo que soy. Si tú te entregas absolutamente a la burocracia institucional, pierdes tu sueño, pierdes tu utopía, pierdes la pasión. Pero si te entregas a la pura pasión, a la pura utopía, no puedes estar en ninguna institución porque te van a sacar al mes. Y entonces tienes que irte a las montañas, ¿cierto? Claro, entonces, ¿dónde está la habilidad de los profesionales, los gestores culturales o los que trabajamos en la social? Es la habilidad de andar con una ética de la convicción, pero también con una ética de la responsabilidad. ¿Cómo hace eso? La ética aristotélica, que a mí me gusta mucho, capítulo 6, dice la experiencia. Y por eso es que el Dani dice, tú decías una frase al principio, ¿cómo era? Que era bien interesante. ¿Eso? ¿Cómo pienso algo que no me deja pensar? Claro. La institución no te va a dejar pensar, pero la comunidad te va a preguntar muchas cosas. Entonces no sé cómo decírtelo, pero ahí hay una destreza, una habilidad moral, un capital ético que es súper potente. Si yo entro a una clase y digo tengo que entregar los contenidos, pero si yo no creo en el otro que está al frente mío, por más que no estudie, no sé, por decirte una tontera, pero si lo veo como sujeto, lo veo como persona, porque como diría la perspectiva fenomenológica, en la medida que yo veo al otro me estoy reenviando mi propia mirada, ahí se te cambia el cuento. Se te cambia el cuento. Y las instituciones están llamadas a ser transformadas, ¿eh? Aunque uno sea expulsado antes. Aunque uno sea expulsado antes. No, yo creo que desde la mirada de política pública sí hay un giro. Hay un estudio que antes no existía, que es el estudio de gestión cultural municipal, que nació, digamos, desde una perspectiva como más clásica, ¿no es cierto?, del acceso. Aquí tengo una cita textual. Dice, esto nace de la necesidad de avanzar hacia una participación más amplia de la ciudadanía en el desarrollo artístico y cultural del país, para lo cual se requiere que la oferta cultural llegue a todos los territorios y comunidades. O sea, esto partió inicialmente con la idea de que la cultura tenía que salir desde la ciudad y llegar, ¿no es cierto?, al campo, a la montaña, a todas las personas que no tenían acceso a la cultura. Pero en la medida que se fue aplicando el instrumento, lo que se evidenció es que los mismos funcionarios de las unidades de cultura a nivel descentralizado lo que requerían era herramientas y recursos para fomentar actividades culturales que eran locales, no para atraer cultura. Y eso, digamos, el Consejo ya lo sabe, generó instrumentos, lo rescató y lo publicó. Han habido instancias como el programa Creando Chile en mi barrio, que fue un programa que en su momento tuvo, o sea, en Lo Prado, por ejemplo, hubieron 3 intervenciones de las 40 comunas donde se hizo. Una salió muy bien, pero de ahí salieron, yo diría, los mejores dirigentes de la comuna. Entonces, que es un proyecto que tiene como ciertas similitudes con los puntos de cultura. Y por otra parte está la Red Cultura, que a mi juicio deja mucho que desear, que es un esfuerzo, ¿no es cierto?, del Consejo de la Cultura por articular el trabajo de todos los centros culturales que se fundaron y que significaron, digamos, duplicar el presupuesto del Consejo. O sea, el Consejo duplicó su presupuesto y toda esa plata nueva se la gastó solamente en construir edificios, cosa que fue súper criticada en su momento y todavía por mucha gente. Sin embargo, esos edificios ya están ahí y hay que usarlos, y están pasando cosas. Y hay edificios en todo Chile y se siguen construyendo y están metiendo un montón de plata para armar edificios, y esos edificios están pasando cosas. Yo creo que sí hay una mirada, digamos, desde la institucionalidad pública respecto de la necesidad de volverse a los territorios, digamos. Pero me parece que es muy desarticulada.
Me parece que metodológicamente es poco consistente. Le contaba aquí al profesor que le mandé un correo al director del doctorado de gestión cultural de Barcelona, Augusto Ibonet, porque en ese momento quería postular y me dijo, mira, estoy llegando mañana a Chile, vengo a hacer una asesoría a la Católica, juntémonos. Y le comenté un poco los temas que estaba trabajando y me dijo, es que yo no puedo creer lo que tienen acá en Chile. Me dijo, pero no hay ninguna institucionalidad para hacerse cargo de la cultura tiro-tirán, no existe. No era capaz de conseguir por qué no existía. ¿Por qué existen otras cosas, digamos? O sea, en Chile el énfasis principal que se le dio en un inicio, ¿no es cierto?, al Consejo fue a la creación. ¿Por qué? Porque los artistas que habían ayudado, digamos, a la campaña del no, ellos se convirtieron en fuerza política y consiguieron recursos. Y después vino una siguiente fase, que fue la fase del acceso, porque esos artistas lograban que le financiaran hacer su obra, pero no tenían nadie que la fuera a ver. Entonces empezamos con el acceso, ¿no es cierto?, financiarles, hacer giras, llegar a las comunidades. Y ahora viene la otra pata, que tiene que ver con empezar a mirar qué es lo que está ocurriendo, más que construir cosas, porque existe una tremenda vida cultural que está absolutamente invisibilizada y todo lo que necesita es una cámara, una lupa, un cable que conecte lo que está ocurriendo acá con lo que está ocurriendo allá, y que es mucho menos costoso, es mucho más barato, porque no tenéis que construir nada, está hecho, simplemente está ahí botado nomás. Y yo creo que eso es lo que está empezando a ocurrir, y bueno, yo he tenido conversaciones con montones de funcionarios y no me siento tan solo en eso. Sí, me sentía solo dentro de la municipalidad. Ahora, no es que trabajara solo, conocí tremendos profesionales y trabajé mucho con ellos. El tema es que llegó un momento en que en mi municipalidad había un centro cultural y una oficina de cultura que era yo. Entonces ese tipo de construcciones que hay en las municipalidades son un poco bizarras. Pero sí creo que hay muchos profesionales de la cultura que están haciendo trabajos muy interesantes, mucho más que el mío, muchísimo más.